Ministerio Internacional Ciudad de Fe le sirve a Dios desde una plataforma apostólica y profética a través de los 5 ministerios. Estamos alcanzando las almas de la ciudad de Heredia, Costa Rica y el mundo para el Señor Jesús. Sean bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Este es un buen momento para escuchar y llenarse en el espíritu de este mensaje de poder. Usted y yo hemos conocido hombres y mujeres de Dios y a muchas personas que sus grietas hicieron que sus muros matrimoniales cayeran súbita y rápidamente. Hemos conocido familias que han tenido grietas y cómo esos muros familiares caen súbita y rápidamente. Y la familia que era ejemplo en el barrio se convirtió en una familia llena de caos, de problemas, de división y de contiendas. Y el Señor entonces nos habló y nos dijo: es necesario terminar este año reparando las grietas del muro, porque Dios nos quiere bendecir. Y Él está enviando palabra. Esos son los edificadores para nuestro muro, porque la palabra del Señor es la que es lámpara a tus pies, es la que te da luz en tu camino, en todo lo que tú haces. Y esos edificadores han venido a Ciudad de Fe para que lo que Dios me esté hablando y Él quiere que yo repare, lo pueda reparar rápidamente antes de que ese muro comience a colapsar. Y te hablé acerca del rey Asa, cómo Dios comenzó a levantar al rey Asa. Te hablé del rey Usías, cómo los muros de su reinado comenzaron a crecer altos y fuertes, pero una grieta hizo que súbita y repentinamente vinieran y cayeran esos reinados de 30, 40 años. Y hoy quiero hablarte acerca del rey David. Los muros de David comenzaron a crecer altos y fuertes. Y dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 16 verso número 2, de que Samuel, el profeta de Dios, había recibido la orden de Dios de ungir a otro como rey, porque Saúl por sus grietas había sido desechado. Así que Samuel se va a la casa de Elí y ahí, Samuel se va a la casa del padre de David, y ahí en la casa del padre dice la palabra del Señor que estaban todos los hermanos. Y estaba Isaí también, mirando cómo alguno de esos que estaba al frente iba a ser el próximo rey de Israel. Y comenzaron a pasar uno a uno los hijos de Isaí. Y el profeta comenzó a mirar y a escoger entre todos. Y Dios le dijo: ninguno de esos es. Hay uno que está allá detrás de las ovejas, que huele a campo. Hay uno allá detrás que no fue convocado, y a ese es el que yo he elegido. Y entonces mandaron a llamar a David. Aquel insignificante pastorcillo, jovencito de 16 años, fue llamado. Y cuando el profeta vio a David, Dios le dijo: este es el rey. Toma la redoma de aceite y úngelo como rey. Y dice la Biblia que en ese día el Espíritu de Dios vino sobre David y fue ungido como rey. Ahí comenzó Dios a levantar los muros de este hombre llamado David. Fue escogido de aquellos a quienes lo desechaban para ungirlo como rey. Dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 18 que comenzó a ser reconocido por causa de vencer al gigante Goliat. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y comenzó Dios entonces a engrandecer a David y sus muros comenzaron a levantarse. Comienza David entonces a tomar decisiones incorrectas y sus grietas en el muro comienzan a aparecer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Están conmigo? Y con él a sus siervos y a todos en Israel. Y destruyeron a los amonitas
y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Una grieta. Los muros de David habían crecido altos y fuertes. El nombre de David era famoso y de influencia. Sin embargo, una grieta estaba amenazando ese muro. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, era tiempo de pelear, no de dormir. Era tiempo de estar dependiendo de Dios para alcanzar las victorias. No era tiempo de estarse paseando en la casa real. Porque cuando nosotros, amados hijos, nos descuidamos en la guerra, en la adoración y en la oración, y nos volvemos personas frías, y nos volvemos personas insensibles a su voz, comenzamos a escuchar otras voces. Y mientras Israel estaba de guerra, David estaba durmiendo. Y mientras Israel estaba dependiendo de Dios, David estaba comiendo. Y en ese momento de flaqueza espiritual, de debilidad espiritual, dice la Biblia que David es tentado. Y el diablo le puso la carnada, la tentación. Y David entonces en su tibieza espiritual manda a preguntar por aquella mujer llamada Betsabé. El gran tema no es que haya mujeres lindas, porque mujeres lindas habrán siempre y las han habido. El gran tema es: ¿qué hago yo con esa mujer linda? Y David entonces comienza a tomar una decisión. Su grieta comienza a aparecer y manda a llamar a esta mujer. Tiene relaciones íntimas con ella. Ella queda embarazada. Y ahora embarazada quiere entonces arreglar lo que había hecho. Y David entonces comienza a tramar un plan. Comienza a ingeniarse una mentira en su mente para poder, aleluya, hacer que ese pecado no trascendiera como un pecado público. Y manda a llamar a su esposo. Y le dice a su esposo: ve y acuéstate con ella, con tu mujer, descansa, has peleado mucho. Y ese fiel soldado le dice: mientras el ejército de Israel esté peleando, yo no voy a poder tener relaciones íntimas con nadie. Tengo que ser fiel al llamado que yo tuve como soldado. Como David no pudo lograr que este soldado tuviera relaciones con su esposa, aparece la segunda grieta. La primera, el adulterio. La segunda grieta es el asesinato. Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11 verso 15: y David escribió una carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él, para que cuando sea herido muera. Sus muros habían crecido altos y fuertes. Su nombre era uno de los nombres más influyentes en el mundo. Pero una grieta de adulterio hizo que sus muros comenzaran a caer. Y esa grieta de adulterio comenzó a abrir otra grieta, la del asesinato. Queridos hijos, es necesario tomar decisiones con esas grietas. Nosotros no podemos seguir caminando en el vagón del pecado, porque el vagón del pecado tiene un precio, y ese precio muchas veces no lo queremos pagar. Por eso el pecado nunca te dice cuánto vale el precio de su viaje hasta que acabaste de terminar el viaje con el pecado. Hay muros que Dios te ha permitido edificar.
Pero hay grietas que están amenazando ruina. Y es necesario tomar decisiones. Entonces Dios le manda a un edificador, porque los profetas son edificadores de muros. Los profetas son para alertar al pueblo de Dios a que restauren las grietas, para que sus muros sigan creciendo altos y fuertes. Dios envía entonces a un profeta, al profeta Natán, y le dice: David, has pecado. En secreto tuviste relaciones con una mujer y a su esposo mataste. Esto lo hiciste en secreto. Pero Dios, que siempre tiene nuestros muros delante de sí, no se le puede esconder nada. Y Dios envía al edificador y le dice: has pecado, David. ¿Y sabe cuál fue la actitud que tuvo David? De arrepentimiento. Él alza su voz al cielo y dice: Dios, yo he pecado contra ti. Reconozco mi adulterio y mi asesinato. Reconozco que mi vida espiritual se enfrió y no estaba en la guerra. Estaba en el palacio paseándome. Perdóname, Dios. Y el profeta se levanta y le dice: David, Dios te ha perdonado. Él no te va a matar por causa de tu arrepentimiento. Dice la Biblia que entonces David se humilla y Dios le dice: David, hay grietas en tu vida, David. Una y otra vez has venido cometiendo errores. Y le dijo el Señor: sube a la era de Arauna, a un monte, y ofrece ahí una ofrenda de paz. Y David entonces toma y se va a la era de Arauna, compra con su propio dinero, pone su propio altar, pone su propia ofrenda y comienza a ofrecerle a Dios alabanza y adoración a través de ese sacrificio. Y cuando Dios en el cielo percibe que hay una ofrenda de arrepentimiento y de adoración, entonces dice la palabra del Señor que en ese momento la plaga cesó. David comenzó a entender que el propósito mayor en su vida era levantar un templo, era levantar un lugar de alabanza, era levantar un lugar de adoración, era levantar un lugar de exaltación a Dios. Y él al final de sus días tomó la decisión de que todo lo que él tenía lo iba a ceder para que el propósito de Dios se siguiera cumpliendo en la tierra. Hay un cambio, amados hijos. Hay un cambio que Ciudad de Fe debe de tener. Nosotros necesitamos entender que todo lo que Dios nos da es para un propósito. El propósito del reino de Dios, el propósito de levantar su nombre, el propósito de bendecirlo a Él. Esta mañana, quiero que hagamos dos cosas. Número uno, que reparemos esas grietas que están amenazando ruina. Y número dos, que nos convirtamos en adoradores y en personas que piensan siempre en el propósito de Dios. Esperamos que su vida haya sido edificada con el mensaje de la palabra de Dios. Si desea contactarnos para adquirir otros mensajes de poder y revelación, llámenos al 2260-5010 o contáctanos en nuestro Facebook, Ciudad de Fe Internacional.